Mino Raiola fue un conocido agente o representante de futbolistas. Su nombre ha sido muy sonado en el mundo del fútbol, ya que representó a varias estrellas de este deporte, a veces muy controversiales como lo son Mario Balotelli o Zlatan Ibrahimović. En este video repasaremos la trayectoria del agente italiano en el mundo del fútbol, desde sus humildes inicios en la pizzería de su familia hasta llegar a los nombres más sonados en el mundo del fútbol. Bienvenidos a Football for Fans, la casa del fútbol. Para entender la historia y el papel de Mino Raiola en la industria del fútbol, primero se debe entender cómo el fútbol ha evolucionado hasta convertirse en el deporte que más interés y dinero mueve en el mundo. El fútbol primero es un deporte convencional, jugado desde hace más de 100 años, hasta que poco a poco, a través de la globalización, se convierte en un deporte completamente global y referente. El fútbol pasa de ser un pasatiempos más a ser un pasatiempos que genera circuitos de dinero multimillonarios anualmente. Como en todas las demás industrias, hay mucha gente metida en lo que es ese circuito de dinero, empezando desde el fan o el aficionado de fútbol que paga el pay-per-view o fútbol mensual y la camiseta o merchandising de su equipo anualmente, hasta llegar a los bolsillos de los futbolistas cantidades enormes de dinero. Las regulaciones y normas del fútbol como juego y deporte y también del fútbol como industria o negocio son decididas por la FIFA. Y eso es por lo que se dice que es una entidad que tiene el monopolio completo de la industria del fútbol en sus manos, desde tiempos inmemorables. En resumen, FIFA decide cómo se gestiona el dinero que genera el fútbol a nivel mundial y cómo se reparte a las diferentes federaciones de fútbol de cada país del mundo, pero también decide cuál es el papel de los agentes intermediarios o representantes de los futbolistas. Uno de los más notorios y recordados en el sector de la representación es sin duda alguna Mino Raiola, el difunto agente italiano. Fue el representante de jugadores como Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Paul Nedved, Erling Haaland, Marco Verratti, Matthijs de Ligt, Mario Balotelli, Gianluigi Donnarumma y muchísimos más jugadores de talla mundial. El señor Raiola fue encargado de aconsejar deportivamente a sus representados, al mismo tiempo que también fue encargado de conseguirles los mejores contratos deportivos y publicitarios. Entonces, ¿cómo es posible que un chico de una familia italiana humilde llegase hasta el punto de representar a las mayores estrellas dentro del fútbol y de, por ejemplo, ganar más de 40 millones de euros con solo un traspaso? Si es su primera vez en nuestro canal, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video en el futuro. En cuanto a los orígenes y juventud del agente italiano, Raiola nació el 4 de noviembre de 1967 en Nápoles, Italia. Creció en una familia italiana que se mudó a Holanda cuando él era apenas un adolescente. Ahí, junto a sus demás familiares, Raiola trabajaba en el negocio familiar, una pizzería napolitana. Esta experiencia laboral temprana le proporcionó una base sólida en el mundo de los negocios y le permitió aprender sobre la importancia del trato con las personas y la gestión financiera desde una edad temprana. En cuanto a sus inicios en la gestión de jugadores, Raiola comenzó su carrera como agente representante de jugadores en la década de 1990. Sus primeros pasos en la industria fueron modestos, pero rápidamente demostró ser un negociador astuto y efectivo. Uno de sus primeros representados más conocidos fue Paul Nedved, ganador del Balón de Oro en 2003. El ítalo-holandés comenzó a cosechar grandes éxitos en transferencias. Raiola se ganó la reputación de ser uno de los agentes más hábiles en la negociación de transferencias millonarias de jugadores. Sus habilidades para obtener contratos lucrativos y movimientos estratégicos para sus clientes lo convirtieron en un agente de alto nivel. A lo largo de su carrera, Raiola ha estado involucrado en varias controversias y desacuerdos públicos con clubes, entrenadores y directivos. Sus declaraciones provocadoras y su estilo han generado controversia en la prensa deportiva. Probablemente el movimiento y tema más polémico de la carrera del superagente fue el traspaso de Pogba al Manchester United en 2016. Los Red Devils ficharon en la ventana de verano de 2016 a un Paul Pogba de 24 años, proveniente de la Juventus. El Manchester United tuvo que pagar directamente a la Juventus 105 millones de euros como precio del traspaso, pero también la ridícula cantidad de 48 millones de euros a Mino Raiola, como comisión de sus servicios en la intermediación del fichaje. Por un lado, entre los dos clubes Juventus-Manchester United, y por otro lado, en la negociación Manchester United-Pogba, y con lo cual el fichaje de Pogba ascendió a más de 150 millones de euros para el Manchester United, sin contar el estratosférico salario de Pogba de no menos de 20 millones de euros anuales.
Si comparamos esta operación con las demás que se producen en la industria, es obviamente muy llamativa por las cantidades de dinero absurdas que se movieron, pero también por cómo fue el paso de Pogba en el club del Manchester en los 6 años que estuvo ahí, 2016-2022, marcado por las lesiones y los comportamientos cuestionables del propio jugador. Esta operación Pogba 2016 es una de entre tantas que llevó a cabo el señor Raiola en 3 décadas en el negocio, y obviamente es una de las más conocidas por lo comentado anteriormente. Sus otros jugadores representados que hemos mencionado anteriormente fueron también sujetos de grandes movimientos entre diferentes clubes durante los años. Zlatan al Barça, Inter, Milan, PSG y United, por ejemplo, y también objetos de polémica. Zlatan y Balotelli son 2 ejemplos de jugadores polémicos a los cuales representó Raiola. La operación Pogba no fue el único traspaso multimillonario que llevó a cabo Raiola. También tenemos los siguientes casos. Del Ajax a la Juventus por 80 millones de euros en 2019. Zlatan Ibrahimovic del Inter Milán al Barcelona por 66 millones de euros en 2009. Paul Nedved del Lazio a la Juventus por 41 millones de euros en 2001. Mario Balotelli del Inter Milán al Manchester City por 28 millones de euros en 2010. Zlatan Ibrahimovic de la Juventus al Inter Milán por 25 millones de euros en 2006. Zlatan Ibrahimovic del Barcelona al Milán por 24 millones de euros en 2011. Erling Haaland del Salzburgo al Borussia Dortmund por 20 millones de euros en 2020. Finalmente, Mino Raiola falleció el día 30 de abril de 2022, tras no superar sus graves dolencias pulmonares, a los 54 años de edad. Este suceso fue muy comentado durante días en el mundo del fútbol debido a la gran relevancia que el superagente de los futbolistas tenía en el sector que participó durante 30 años. No hay duda de que Raiola es una de las personas que más se ha beneficiado en los últimos años en la industria del fútbol a nivel económico, ya que sus competidores, es decir, los demás agentes, nunca han aglutinado a tantos jugadores de renombre en una misma agencia como lo hizo Raiola. En todo este caso se da una gran paradoja, puesto que hemos oído clubes, presidentes, dirigentes y entrenadores hablando muy mal de Mino Raiola, por supuestamente orientar mal a sus jugadores representados, pero por el otro lado no hemos escuchado nunca a ninguno de estos jugadores hablar mal de él. Al contrario, cada vez que estos jugadores salieron a hablar de él siempre le dedicaron muy buenas palabras.